Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema naturaleza jurídica de los estímulos fiscales y su no acumulación como ingreso, hoy nos acompaña el licenciado Gil Alonso Centeno García, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es graduado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Fiscal, Mercantil y Administrativo en la Universidad Panamericana. Es socio de Basham, Ringue y Correa SC desde 2003 dentro del área fiscal. Su práctica profesional incluye consultoría y planeación, litigio fiscal en los 3 niveles de gobierno, auditorías y revisiones fiscales, derecho aduanal y comercio exterior, administrativo y constitucional. Algunos precedentes jurisdiccionales relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa han sido creados por los temas discutidos en los juicios patrocinados por él. Compareció en la histórica audiencia pública entre el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exponer argumentos de inconstitucionalidad en los juicios de amparo contra la ley del impuesto empresarial a tasa única, en representación de un colegio de abogados e, indirectamente, en defensa de varias empresas clientes de su firma. Fue panelista en el foro sobre la interpretación de las normas fiscales por invitación expresa del Senado de la República. Ha sido expositor en varios eventos sobre reforma fiscal organizados por prestigiosas asociaciones, barras, organismos y cámaras, entre otras. Miembro de la Inter-Pacific Bar Association de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ex coordinador del Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio ANADE. Actualmente es secretario del Consejo Directivo Nacional y del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC. Ex catedrático de Derecho Fiscal y Derecho Procesal en Fiscal y Amparo en la Universidad Marista y en el Diplomado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Imparte cátedra en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Actualmente es catedrático de la Universidad La Salle, donde imparte el curso de Derecho Contencioso Administrativo. Participó en el Program of Instruction for Lawyers en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en Massachusetts. Fue Summer Associate en el despacho Godwin, Procter & Howard LLP en Boston, Massachusetts. Los dejo en la conducción del programa con el contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta tarde nos acompaña el licenciado Gil Alonso Centeno. Gil, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Francisco, muchas gracias y muchas gracias a los amigos de GBA por esta invitación. Bien, amigos, pues esta tarde el tema que nos ocupa es naturaleza jurídica de los estímulos fiscales y vamos a platicar con el licenciado Gil en relación a si estos estímulos fiscales tienen que ser ingresos acumulables para los contribuyentes. Este tema de estímulos fiscales ha causado mucha controversia, sobre todo desde algunos años atrás, en relación a que si su aplicación trae como consecuencia la acumulación de ingresos para los contribuyentes, esto en demérito del patrimonio del propio contribuyente, y esto ha llegado hasta dilucidarse en tribunales. Es por esa razón que vamos a abordar este tema en esta tarde. Y pues a mí me gustaría, Gil, si nos hicieras favor, para empezar esta charla, de que platicáramos un poco acerca de la naturaleza jurídica de los estímulos fiscales para ir desarrollando después la parte fiscal. Perfecto, cómo no, con mucho gusto. Déjame platicarte que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de los estímulos fiscales, estamos en presencia de lo que es la atribución constitucional de la autoridad legislativa, para que otorgue ayuda, para que otorgue beneficios principalmente de carácter económico, y esta ayuda debe de reunir ciertas características. Esas características son de generalidad, esto es que sea para todos,
de temporalidad y de no afectación a las finanzas públicas. Y es precisamente la intención de este otorgamiento de estímulos fiscales que se impulsen ciertas actividades, ciertas prácticas sociales que la economía nacional considera prioritarias y cuyo resultado va a ser precisamente vigilado y evaluado por el Estado. Eso por un lado. Por el otro lado, la doctrina jurídica ha establecido que los estímulos fiscales constituyen una prestación de carácter económico que se le otorga al sujeto pasivo para que la pueda hacer valer en su favor respecto de un impuesto a su cargo, y con esto se busca obtener a través de ese beneficio un fin parafiscal o extrafiscal. De esto que les acabo de comentar, se derivan tres aspectos, tres elementos muy importantes. El primero de ellos, cuando se está hablando de estímulo fiscal, es muy importante que el beneficiario debe ser contribuyente. ¿Por qué? Es el elemento fundamental, porque es precisamente en la carga tributaria que tiene esta persona en donde se va a dar el efecto de este beneficio por la actividad que desarrolla. El segundo elemento importante es la situación especial del sujeto beneficiario. ¿Por qué? Porque eso va a ser la connotación que va a estar prevista de manera abstracta en la norma que prevé este beneficio, que una vez que se actualice ese supuesto abstracto, genera la posibilidad de que el contribuyente obtenga el beneficio por la actividad que desarrolla. Y un tercer elemento es el objetivo parafiscal o extrafiscal que mencionábamos, que se divide a la vez en dos elementos importantes: un elemento objetivo directo y un elemento objetivo indirecto. El objetivo directo tiene que ver con la actuación específica del sujeto beneficiario, que más adelante platicaremos el caso de un estímulo en particular y cuál es esa actividad que se le solicita que realice o que se quiera impulsar por parte del Estado. Y el objetivo indirecto tiene que ver con lograr a través de la conducta del contribuyente que esa conducta tenga efectos más allá del ámbito personal. Esto es, que trascienda a un ámbito social. Entonces, con base en esto, tenemos que el estímulo fiscal, además de ser el beneficio que en lo particular se le otorga a un contribuyente, pues también es una política o un instrumento de política financiera, económica y social, en la que el Estado, en su carácter de rector del desarrollo nacional, impulsa o desalienta ciertas actividades o ciertas prácticas sociales. Y su otorgamiento no puede ser con base en finalidades caprichosas o arbitrarias. La finalidad del otorgamiento de un estímulo fiscal siempre debe ser de manera objetiva y deberá respetar los principios de justicia fiscal cuando ese estímulo fiscal tenga incidencia en alguno de los elementos esenciales de la contribución. Muy bien. Gil, hasta aquí vamos muy claros en relación a esta atribución para legislar en relación a estímulos fiscales, y nos comentabas las características de estos estímulos: generalidad, temporalidad y que no afecte las finanzas públicas. En la práctica a veces nos cuesta un poquito de trabajo distinguir entre un estímulo fiscal y un subsidio, o a veces los confundimos o no sabemos si es lo mismo o hablamos de lo mismo. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Tienes razón, no solamente el contribuyente, sino en términos generales se da esa confusión. Inclusive los tribunales, cuando se meten a explicar en qué consiste el estímulo fiscal, manejan la terminología subsidio como un equivalente, como un sinónimo.
Entonces, realmente, con base en estas interpretaciones, pues no existe una gran diferencia. Okay. Simplemente pudiera ser a lo mejor la manera en que se otorga uno respecto a cómo se puede otorgar el otro. Bien. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de estímulos fiscales, hay dos maneras en las que se puede otorgar. Una es a través de la erogación, que consiste en que el Estado le va a aportar cierta cantidad de dinero a un contribuyente por la actividad que realiza. Exacto. Y otra vía de otorgamiento del estímulo fiscal es a través del sacrificio fiscal, que es cuando el Estado, como su nombre lo dice, sacrifica parcialmente la recaudación de algún tributo por la actividad, insisto, que desarrolla este sujeto en particular y que al Estado le interesa desarrollar o impulsar. Entonces, probablemente pudiera ser esa la diferencia o a lo mejor el elemento que confunde y se maneja de manera sinónima, pero creo que al final del día el efecto es exactamente igual. A mí me llama mucho la atención que esos tres elementos que diste me parecen fundamentales para entender el tema. Me gustó mucho generalidad, temporalidad, no afectación a finanzas, y el de generalidad en particular me gusta desde el punto de vista de que es probable que a veces se otorgue algún estímulo y sean para empresas pequeñitas y las empresas grandototas digan, caray, ¿por qué a mí no? Exacto. Entonces, a mí también me debería de tocar ese estímulo fiscal. Me acuerdo algunos años del impuesto al activo, cuando estaban exentos algunos contribuyentes. Bueno, aquí hablamos de exención, ¿no? Pero era un decreto de estímulos, me acuerdo, en relación a que no lo pagaran ciertos contribuyentes y otros sí. En esa parte, Gil, ¿qué debemos entender por generalidad? Mira, el término generalidad debe entenderse desde el punto de vista de la aplicabilidad, en este caso de un estímulo fiscal, Okay. para todos aquellos contribuyentes que realicen aquella actividad que en ese momento es prioritaria para el Estado. Correcto. Si yo me dedico, por ejemplo, al transporte terrestre de carga o de personas y al Estado le interesa impulsar ese desarrollo, pues todo aquel que se dedique a esa actividad deberá tener acceso a este estímulo fiscal. Correcto. Otro ejemplo, había, y más adelante lo vamos a mencionar, el estímulo que otorgaba el gobierno por proyectos en investigación y desarrollo de tecnología. Esto de la generalidad significa que a toda aquella persona que tuviera esos proyectos de inversión y esos proyectos de desarrollo de tecnología, pues era sujeto al que se le pudiera dar ese estímulo. Claro, muchas veces el otorgamiento está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, pero de entrada debe ser posible, accesible a todos aquellos, insisto, que se dediquen a esa práctica social, a esa actividad social que en ese momento quiere desarrollar el gobierno. Perfecto. O sea, diríamos que entonces también generalidad no implicaría totalidad, sino todos los que se ubiquen en el supuesto que estamos platicando. Exactamente, tú lo mencionas bien, generalidad no significa universalidad. Muy bien. Y por último hablábamos de esta primera parte en relación al fin, que puede ser un fin parafiscal o puede ser un fin extrafiscal, con los elementos, ya sea objetivo directo o objetivo indirecto. Me parece que íbamos muy bien. Gil, ¿qué más nos puedes comentar en relación a esos estímulos para seguir con el tema? Mira, respecto al tema, lo que te podría comentar es, y es la justificación y la importancia de que estemos platicando, es que este estímulo, como tú lo mencionabas al principio del programa, pues genera mucha confusión en los contribuyentes para saber si deben o no considerarlo, si deben o no darle algún determinado efecto fiscal en el momento de llevar a cabo la determinación de sus obligaciones y de poder contribuir adecuadamente al gasto público.